relacionados con la unidad temática 10, hablando del procesamiento de la información. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de que justamente la función del sistema nervioso es recoger información del medio interno y externo, procesarla, reconstruirla, que sería la parte relacionada con la unidad temática 10, después hablamos de integrarla a programas ya instalados por la evolución o por el aprendizaje, que tiene que, y usarlas para guiar las conductas del entorno, que es lo que tiene que ver con la unidad temática 11. O sea que, digamos, en esta definición tenemos incluida la unidad temática 10 y la unidad temática 11. Entonces, lo que vamos a ir desentrañando es cómo, porque esta es una función. ¿Se acuerdan que habíamos también hecho hincapié en que una cosa es decir cuál es la función de una estructura, de un sistema, de una molécula, y otra cosa es explicar cómo funciona? Entonces, vamos a ir siempre haciendo esta diferenciación. El texto que tienen ahí define la función del sistema nervioso, pero no explica cómo funciona. Entonces, vamos a ir adelantando hoy justamente el cómo se recoge esa información del entorno, se procesa y se reconstruye. Y también habíamos estado hablando, ya ingresando en la temática, que hay un camino, hay un recorrido entre el estímulo y la percepción. ¿Se acuerdan que habíamos definido la percepción y que dependía de la construcción, integrando la información, como está representado acá, del medio externo y del medio interno, y que ese recorrido implica un montón de mecanismos y procesos que van desde cómo se reconoce el estímulo hasta la misma construcción de esa percepción. Respecto al estímulo, que es como habíamos terminado la clase pasada, es que el primer paso en ese recorrido que hablamos del estímulo a la percepción es justamente la decodificación de los atributos o características del estímulo, que tienen que ver con la modalidad del estímulo, la intensidad, la duración y la localización. Entonces eso hace justamente a uno de los temas que están en los contenidos, que es la transducción, conducción y modulación de la información. Ustedes ya saben el concepto de transducción, que básicamente sería la de traducción, traducir una información en otra. En este caso, la traducción es respecto a la modalidad del estímulo en la forma en que el sistema nervioso trabaja, que es una forma de potencial de acción. Entonces, cuando hablamos de la modalidad del estímulo o cómo se decodifica esa modalidad, tenemos que ingresar en el tema de la relación entre el estímulo y el receptor. Entonces así vamos a poder entender cómo se traduce esa información del mundo físico en una señal eléctrica, que es lo que llamamos potencial de receptor o generador. Y ahí entonces podemos aplicar lo que se conoce como principio de especificidad, que sería básicamente el mismo principio cuando ustedes estudiaban en bioquímica, en la relación entre la hormona y el receptor, que es justamente ahora relacionado al tipo de energía de ese estímulo y el receptor que se activa vinculado al sistema nervioso que sensa ese estímulo. Y ahí vamos a la clasificación entonces. Hay muchas clasificaciones en los libros y siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el criterio de clasificación, porque lo importante es no mezclar esos criterios de clasificación para poder entender de lo que estamos hablando. Entonces fíjense que en esta clasificación de receptores sensoriales tenemos acá, cuando hablamos de mecanorreceptores, quimioreceptores, fotorreceptores y termorreceptores, que estamos justamente clasificando con el criterio de ¿qué? De la modalidad del estímulo. O sea que tiene que ver justamente con esta traducción entre el tipo de energía del estímulo y el potencial de acción que se termina generando. Y es más, si nosotros correlacionamos, fíjense que hay mecanorreceptores en distintos lugares y vinculados a distintas
funciones del organismo, porque a nivel cardiovascular, en la piel, en los músculos, en los sentidos especiales, y que basado, ¿se acuerdan?, en el origen o en del origen de esa señal, podemos hablar de interoceptores, que acá lo traducimos, serían para nosotros los viceroceptores. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso en la clase pasada? Que cuando hablamos de interocepción, lo vamos a aplicar al sentido amplio, entonces dejamos viceroceptor y receptores homeostáticos a los relacionados con el medio interno y las vísceras. O sea que cuando hablamos de clasificación por la modalidad del estímulo, nos vamos a estar refiriendo a mecanorreceptores, quimioreceptores, fotorreceptores y termorreceptores. Obviamente que cada uno, acá están representados distintos, fotorreceptores, estos serían quimioreceptores, los del olfato y del gusto. Acá estos son mecanorreceptores, o los de las terminaciones libres del sistema nervioso, que pueden sensar distintos tipos de señales. O sea que esta traducción del estímulo se va a dar por distintos mecanismos en cada uno de estos tipos de receptores, pero podemos agruparlos teniendo en cuenta algunos criterios. Por ejemplo, uno de los criterios más fáciles para agruparlos es tener en cuenta si el mecanismo por el cual se activa el receptor es vinculado a un canal, o sea, ionotrópico, o vinculado a un cambio en el metabolismo interno de ese receptor, vinculado a una proteína G, que eso es lo que llamamos metabotrópico. Fíjense que ustedes también eso lo pueden hacer análogo a que cuando hablábamos de sinapsis, que veíamos que ese mensajero químico que se libera en la presinapsis va a activar receptores, que en ese caso son receptores postsinápticos, que pueden ser ionotrópicos o metabotrópicos. Como ven, se vuelve a repetir el modelo. Entonces, cuando hablamos de ionotrópicos, sabemos que son canales que se ubican en la membrana celular y que se van a abrir dado distintos mecanismos, por tensión de esa membrana, porque están anclados a filamentos extracelulares, o sea, de la matriz, o intracelulares, que genera deformación en esas proteínas de membrana. En el caso particular, muchos de ellos, estos ionotrópicos, van a ser activados por vibración, por estiramiento, por las mismas ondas de sonidos, o sea, y fíjense que son acciones mecánicas, o sea que estos ionotrópicos están vinculados particularmente a los mecanorreceptores. Y esos canales que se van a abrir por estas señales mecánicas, se pueden encontrar tres grandes tipos. Tres grandes tipos, fíjense que ya estamos en un nivel molecular para poder entender el mecanismo de mecanotransducción, y vamos a hacer referencia a tres grandes grupos entonces de mecanismos generados a esta mecanotransducción ionotrópica. Tenemos los canales de sodio epiteliales, que ya los conocemos, esos que llaman ENaC, los hemos mencionado mucho, sobre todo en el túbulo de las nefronas. ¿Por qué? Porque son una gran familia que tienen vinculados a distintas estructuras, en el caso que estén en membranas vinculadas a esteroceptores, por ejemplo, son mecanosensibles, tienen la capacidad de sensar la distensión, se abren por esa distensión de la membrana e ingresa sodio. También en las vísceras se encuentran este tipo de mecanoreceptores vinculados a los canales de sodio ENaC. Por lo tanto, podemos relacionarlos a este mecanismo tanto con mecanoreceptores vinculados a señales externas como a señales internas. Tenemos otro tipo de canales, que son los TRP, que son canales justamente vinculados, que ya los hemos mencionado en la unidad temática 2, porque obviamente si hablábamos de una célula, por ejemplo, que, ¿se acuerdan?, por cambio de la osmolaridad aumenta su volumen, tenemos estos receptores mecanosensibles en esa situación. También ahora tenemos receptores mecánicos que se activan, pero debido a señales, a las ondas de vibración que distienden la membrana, por ejemplo.
Entonces tenemos este otro grupo, que son los que activan potenciales transitorios, que son los que se llaman TRP, que también son una gran familia, y están vinculadas no solo a la señalización mecánica, a la transducción mecánica, sino también los vamos a tener algunos de esos subtipos vinculados a los homosensores, a los NOSI, y obviamente estos mecanos están vinculados tanto a señales externas como internas. ¿Qué características tienen? Que como tienen una estructura un poco más compleja, fíjense, por ejemplo, tienen en su estructura interna, en las colas internas, lugares que pueden ser modificada su conformación y modificada así su sensibilidad por segundos mensajeros como el IP3 o el PIC2. O sea que tenemos una gran distribución de estos receptores TPR o TRP, y fíjense, tenemos tanto a nivel somatosensorial como relacionado con las vísceras. Y relacionados con la transducción de distintos tipos de estímulos, no solo mecánicos, como es en este caso, sino también vinculados al dolor, a la temperatura. Los que están íntimamente vinculados a cuestiones mecánicas son los que se llaman canales de piezoproteínas, que son también una familia de canales iónicos que sensan estiramiento en las membranas, tanto en histero como en visceroceptores. También, en esta estructura compleja, fíjense que tiene muchísimos canales, entre 14 y 20 veces atraviesan la membrana, forma una estructura bastante compleja que tiene un poro, por eso hablamos de mecanismos ionotrópicos, que cuando se distiende esta membrana se abre el canal. Y también puede ser estos canales modificada su sensibilidad a esa acción mecánica por segundos mensajeros. O sea que los últimos dos, fíjense, su sensibilidad a la mecanotransducción puede cambiar por acciones intracelulares, por lo tanto, si están en mecanoreceptores, esos mecanoreceptores también van a modificar su sensibilidad a la presencia del estímulo. ¿Qué importancia tienen estos canales de piezoproteínas? Están también en muchísimos lugares del cuerpo, relacionados, por ejemplo, con las estructuras que tienen que ver con la esterocepción, como las células de Merkel, también vinculados a la propiocepción, como serían los que están vinculados a los efectos de compresión o presión en las articulaciones. También se los ha encontrado en donde, que son sensores del shear stress, y en un montón de otras funciones a nivel del hueso, a nivel del sistema nervioso. Por lo tanto, su ubicación es en todo el cuerpo y principalmente traducen efectos o señales mecánicas. Fíjense que hablamos de dos integrantes principales, que serían el piezo 1 y el piezo 2, o sea, estas proteínas tienen dos grandes subgrupos, y principalmente, justamente, fíjense, el piezo 2 es el que está relacionado con las células de Merkel, por ejemplo, que tienen que ver con el sentido del tacto. Y las piezo 1 principalmente ¿con qué? Con sensaciones propioceptivas, piezo 1 y piezo 2, y las piezo 1 con interoceptivas, porque se encuentran en los pulmones, en el tracto digestivo, a nivel renal. O sea que tenemos que tener en cuenta que el mecanismo de transducción, tanto de éstero como de interoceptores, de visceroceptores, tienen que ver con estos tres tipos de canales que vemos. Y nos queda un último tipo de canal que es muy específico. ¿Por qué? Porque en realidad es un complejo, no es un canal conformado por este tipo de, como los que vimos recién, que si bien se van complejizando esos canales, esto es un complejo, porque son muchas proteínas de transmembrana
que forman un complejo de mecanotransducción y son principalmente vinculados a las células ciliadas. ¿Dónde tenemos estos mecanismos de transducción? Vinculados al oído interno, ya sea al sistema vestibular como la misma transducción de la onda sonora. O sea que cuando tenemos que tener en cuenta cómo se traducen las señales en ese oído interno, tenemos este tipo de complejos de mecanotransducción, que acá se visualizan como canales que justamente van a ser abiertos o cerrados por el movimiento del sinocilio, que tiene vinculación a través de caderinas, por ejemplo, con estos complejos de mecanotransducción. Por lo tanto, el movimiento, pequeñísimos desplazamientos, fíjense que apenas mucho menos de 1 grado de desplazamiento, abren estos canales. Y la otra característica de estos canales, de este complejo, es que es muy rápido. Fíjense que es de 10 microsegundos. O sea que es un sistema muy eficiente de transducción en ese oído interno. O sea que todos estos son mecanismos que tienen que ver principalmente con mecanotransducción a través de canales iónicos, y dimos 4 ejemplos y lo podemos vincular a células que tienen que ver con el tacto, como Merkel, como Pacini, a células que tienen que ver con el oído interno, vestibular, audición, y también con visceroceptores. Y el otro gran grupo, ¿se acuerdan que hablamos de otras formas de mecanismos para transducción de la señal del estímulo en esa célula de recepción? Son los mecanismos metabotrópicos, o sea, relacionados o acoplados a proteína G. Y ustedes seguramente ya conocen muchos de estos mecanismos porque los han visto en biología, seguramente los han visto en histología, cuando vieron la retina, los mecanismos, o cómo es la estructura, por ejemplo, de los conos y bastones, o también los botones gustativos o las cilias olfativas, porque esos 3 son los que justamente están acoplados a proteína G. En el caso de los fotorreceptores, justamente tiene un nombre específico, transducina, esa proteína G, que es la que está acoplada a la rodopsina, y que entonces el fotón es lo que, actuando sobre la rodopsina, activa a esa proteína G y genera un cambio en los segundos mensajeros, en la cascada de segundos mensajeros. En el caso de las células olfatorias, es una proteína G específica, pues tiene algunas, por eso se llama G-olf, de olfatorio, donde también la unión de la molécula genera el cambio conformacional que activa la desoxiclasa, y el AMP cíclico es el que activa y genera el mecanismo de transducción al abrir canales nuevamente. Y en el caso del botón gustativo también tenemos proteína G, fíjense que es en este caso, en el tipo 2 de células que conforman ese botón gustativo, que ustedes deben haber estudiado en histología, donde, por ejemplo, vinculados a los sabores dulces, umami, amargo, tienen justamente estimulación a través de estas proteínas G, que termina aumentando los niveles de calcio, que habilita canales que generan despolarización. Hay que tener en cuenta que en este caso hay otros 2 subtipos de células que, por ejemplo, el de la sal está directamente vinculado, fíjense a ENaC, y en el tipo 3, que son los ácidos, a canales de protones. O sea que en este caso, no solamente están acoplados en ese botón, en ese conjunto de células que forman el botón gustativo a la proteína G, sino también a canales iónicos. O sea, tiene mecanismos metabo y ionotrópicos. En el caso justamente que hablábamos de los metabotrópicos, fíjense que también tienen distintas estructuras estas estructuras receptoras acopladas a proteína G, pero en todos los casos terminan modificando los niveles de calcio que tienen acción sobre distintos tipos de canales.
que van a generar, en este caso, liberación de un neurotransmisor. Porque ahora ya vamos a ver que también hay dos tipos distintos de estos grandes mecanismos de recepción de señales. Volviendo al concepto de modalidad y de especificidad, decíamos que la especificidad, o ese principio de especificidad, hablaba de la relación entre la energía y la activación de una estructura, como en este caso vimos, estas estructuras ionotrópicas o metabotrópicas, que forman parte del receptor. Y el concepto que hay que anexarle a esto es justamente que se activan con el menor umbral, o sea que son los más sensibles a esa señal. ¿Por qué hacemos esta incorporación? ¿Por qué? Porque hay algunas señales, como sabemos, que las asumimos, presión, asumimos con señal vinculada al tacto, pero también vinculada al dolor. O sea, hay dolor por presión. Y en ese caso, justamente, tenemos el piezo 2, que está en los corpúsculos de Pacini, que son, por ejemplo, que traducen la información vinculada a la presión y vibración leve, pero en las terminales de las aferencias vinculadas a los nociceptores no son las mismas estructuras, sino que existen otros tipos de canales que se llaman TACAN, que se abren a una mayor intensidad de estímulo. Por eso hablamos de que los piezo 2 tienen un umbral menor a ese estímulo mecánico que los TACAN, que se ubican en las terminales nociceptivas, que tienen un alto umbral. Por lo tanto, al tener un alto umbral necesitan una intensidad de presión mucho mayor para abrirse. Por eso tenemos que tener en cuenta también los umbrales a los que se abre cada uno de estos tipos de canales, y eso nos ayuda a entender cómo el mismo estímulo, pero cambiando su intensidad, es sensado o por receptores vinculados al tacto o por receptores vinculados a la nocicepción. Entonces dijimos que en esta transducción, a través de estos mecanismos, fíjense que son mecanismos moleculares, canales ionotrópicos o metabotrópicos, que se encuentran en las membranas de estos receptores, generan aperturas de canales, finalmente, que generan despolarizaciones. ¿Qué tipo de despolarizaciones? Locales. Volvemos a los conceptos de allá hace mucho, que repasaron ahora en los trabajos prácticos, de potencial local. En este caso, los potenciales locales reciben el nombre de receptor y generador. Hay una sutil diferencia, a veces se usan como sinónimos. ¿Cuál es la sutil diferencia? Está acá modelizada. Fíjense que en este caso, la misma estructura de la neurita, ¿sí?, que es la que va a formar parte de la vía aferente sensorial, es donde se genera esa despolarización y donde hay concentración de canales voltajes dependientes, se genera el potencial de acción. En este caso, donde conforman la misma estructura, se llaman, o reciben el nombre potenciales generadores. Pero hay otro tipo de receptores sensoriales en donde la estructura está totalmente separada de la neurona, que es la vía aferente. Y en ese caso hay también despolarizaciones, pero que liberan un mensajero químico que va a generar un potencial local, pero en este caso vinculado a un ligando receptor. Por eso se llama potencial receptor. Es una sutil diferencia, pero que también ahí nos hace ver que existen distintas vinculaciones entre las estructuras receptoras y la neurona aferente. Por ejemplo, tenemos, hablando de visceroceptores, tenemos entonces esos piezo 2, que serían las estructuras que traducen ionotrópicamente la distensión y que están directamente anclados ¿dónde? En el nervio que lleva la información. Por lo tanto, estamos hablando de este tipo de potencial generador. En el caso de Pacini, también, porque la terminal está dentro del corpúsculo, es parte de la misma neurita que forma la vía aferente.
En el caso del nervio olfatorio, que en este caso vimos que era metabotrópico, es metabotrópico, pero ¿qué pasa? Esa transducción genera un potencial, una potencial local que es generador, porque esas cilias están en la misma célula que va a terminar formando el nervio olfatorio. En cambio, por ejemplo, tenemos los discos de Merkel, las células de Merkel, que son mecanosensibles, que tienen piezo 2, pero fíjense que es una estructura que cuando se abren estos canales, ese calcio, esa despolarización local, genera la liberación de un neurotransmisor, que directamente estimula a la neurona aferente. Lo que no se han puesto de acuerdo todavía, que pueden encontrar en los libros distintos, es si libera serotonina o si libera norepinefrina. Pero no hay dudas de que constituye este tipo de relación, una estructura que liberando un mensajero químico estimula y genera un potencial receptor en la terminal de la neurita de la aferencia de la aferencia sensitiva. Otros ejemplos son los que vimos recién, fotorreceptores, en este caso metabotrópicos, donde si bien se hiperpolariza y eso modifica la respuesta de la célula bipolar, también acá tenemos una sinapsis. Y también pasa en lo que vimos del gusto, ¿se acuerdan que vimos recién? Que ahí veíamos que la neurona sensitiva recibe un mensajero químico, y también que acá teníamos ese otro tipo de canales del complejo que se abren en las células del oído interno, donde también lo que se genera es la liberación de un neurotransmisor. O sea que no hay una vinculación si es ionotrópico el mecanismo, es en la misma célula, o si es metabotrópico, es en una... No. Cada tipo de receptor tiene un mecanismo de transducción vinculado a un canal iónico o a una proteína G, y a su vez tiene una vinculación específica porque o integra parte de la neurona sensitiva o está vinculada con ella por una sinapsis. Todo eso justamente hace a cómo se traduce la modalidad de ese estímulo, que como fuimos dando ejemplos, podemos hablar de estímulos del medio externo o estímulos del medio interno. Ahora, otra cosa del estímulo importante, de esas características del estímulo, es la intensidad, porque hay estímulos de distinta intensidad. El mismo estímulo puede tener baja intensidad o gran intensidad, dependiendo de la situación. Por lo tanto, se tiene que poder traducir esa información, más allá de qué estímulo es, qué tipo, también cuán intenso es. Por lo tanto, ahí ya incorporamos la relación entre el mismo estímulo, la intensidad del estímulo, el potencial generador o receptor y el potencial de acción. En esa relación vamos a hablar de dos tipos de código para traducir la intensidad, en código de frecuencia y código de población. Cuando hablamos de código de frecuencia, es lo que ustedes estuvieron repasando los otros días como código neural. Justamente es lo que relaciona la intensidad del estímulo con ese potencial local que es graduado, cuya amplitud depende de ¿qué? De la cantidad de canales abiertos que generan la despolarización local, y dependiendo de esa amplitud va a ser la frecuencia de descarga del potencial de acción en esa neurona sensitiva. O sea que es la típica modelización donde, dependiendo de la intensidad del estímulo, es la amplitud del potencial local, en este caso, del potencial generador, y de allí depende la frecuencia de descarga de la neurona sensitiva, que va a terminar impactando ¿en qué? En la cantidad de cuantos de neurotransmisor que se libera en la sinapsis. Y eso sería la forma de traducir la intensidad del estímulo en este código de frecuencia. Mayor estímulo, mayor intensidad de estímulo, mayor amplitud del potencial local, generador o receptor, dependiendo del tipo de
receptor que estemos hablando, y mayor frecuencia de descarga. Ahora, tiene una limitación este código, porque todo potencial de acción sabemos que tiene un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. En ese periodo refractario absoluto, ¿se acuerdan que debido a que los canales de sodio voltaje dependientes que generan la despolarización están inactivados, no se pueden volver a abrir? Por lo tanto, durante ese periodo no se puede generar otro potencial de acción. Eso limitaría la traducción de la intensidad del estímulo. Y allí es donde entonces surge, porque se observó que puede aumentarse la intensidad, por ejemplo, del estímulo, en este caso la presión en el corpúsculo de Pacini, que cuando se ve la generación de potenciales de acción por segundo, tiende a hacerse una meseta. Por lo tanto, eso nos está hablando de la limitación de la traducción de la intensidad. No es que deja de ser intenso, sino que por este código de frecuencia no se puede traducir la intensidad. Y allí es donde aparece la importancia del código de población. ¿Qué sería eso? Que cuando a cierto nivel de intensidad del estímulo, ese estímulo genera potenciales locales o despolarizaciones en las neuronas cercanas. Por lo tanto, se van incorporando a la traducción de esa intensidad del estímulo las neuronas sensoriales cercanas. Por lo tanto, ¿qué es lo que está modelizado acá? A medida que aumenta la intensidad del estímulo, más población de neuronas sensoriales se activan. Y eso es lo que llamamos código de población. Obviamente que pueden tener distintos umbrales de activación, pero se van, por eso primero se activa esto y secundariamente las que están cercanas. Por eso pasamos de código de frecuencia a código de población en la traducción de la intensidad del estímulo. La otra característica que vimos es la duración del estímulo. Vimos la modalidad, la intensidad y ahora ese estímulo, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo está esa señal externa o interna presente? Por eso hablamos de la duración, por eso es cómo se traduce la evolución temporal. Y ahí aparecen dos conceptos que seguramente ustedes lo vieron en histología cuando veían los receptores sensoriales, que es, por las características de los receptores, hay algunos receptores que se denominan tónicos porque mientras esté el estímulo, siempre van a estar generando potenciales de acción. Se llaman tónicos o también algunos libros los pueden encontrar como de adaptación lenta. ¿Y cómo se puede interpretar esto? Fíjense que en este caso, acá tenemos que inicia un estímulo que es siempre de la misma intensidad hasta que se deja de estimular. Y durante todo el tiempo, fíjense, se están despolarizando ese receptor. Por lo tanto, están generando potenciales receptores o potenciales generadores dependiendo del tipo de receptor. Eso quiere decir que siempre está generando una señal de traducción. Por eso hablamos de que ese tipo de receptores son tónicos. Y tenemos en el otro extremo, porque hasta acá estamos hablando de extremos, los receptores fásicos. ¿Qué quiere decir? Que fásicos que se pasan de una fase a otra, o sea que tienen la capacidad de adaptarse rápidamente. Que en ese caso, si lo vemos, es la misma característica. Tenemos que comienza un estímulo, misma intensidad, termina el estímulo, y en ese caso, el receptor genera señales al inicio, no genera más señales justamente de estos potenciales locales, y genera otra señal al final del estímulo. Por lo tanto, entonces hablamos de receptores que se adaptan. O sea que podemos decir receptores tónicos de adaptación lenta, aunque no se adaptan, y receptores fásicos que son los que se adaptan. Porque dejan de generar estímulos, generar impulsos o potenciales de acción ante un estímulo constante en el tiempo y de igual intensidad durante todo ese tiempo. La combinación de la información de estos dos tipos de receptores justamente es lo que da la traducción de la duración del estímulo. Como dijimos, en los textos los van a encontrar como adaptación lenta,
como adaptación rápida, los van a encontrar con estas siglas, SA, RA, y cuando hablamos del sentido del tacto, de la sensación del tacto, fíjense que acá tenemos Merkel, Ruffini, Meissner y Pacini, tienen distintos tipos de acción sobre la duración de este estímulo. Merkel y Ruffini son de adaptación lenta y Meissner y Pacini de adaptación rápida. Entonces, aquí otro tipo de es que algunos pueden comenzar con una gran frecuencia y disminuir la frecuencia. Por eso hablamos de que damos extremos que no se adaptan o que se adaptan. Por eso algunos le llaman adaptación lenta, porque quiere decir, sería este, que comienza con mayor frecuencia y disminuye. En cambio, en este, fíjense, en este caso, no disminuye en ningún momento la frecuencia de descarga. O sea que hay un gradiente, pero el concepto importante es que hay receptores que siempre, ante un estímulo constante, están generando potenciales de acción y justamente traduciendo la información de duración de ese estímulo, y otros que su forma de traducirlo es señalizando el inicio y la finalización de la presencia del estímulo, que son los receptores fásicos. ¿De qué depende que unos sean tónicos y otros fásicos? De la estructura misma del receptor y de las características de los sensores moleculares, nuevamente. O sea que esta propiedad, como propiedad emergente, surge de las características de las estructuras moleculares que hacen al receptor. Ejemplo, mecanismo de adaptación del corpúsculo de Pacini. Ustedes saben por histología que ese corpúsculo tiene integrado, tenemos la terminal de la aferencia, está íntimamente ligado a que una serie de capas de membranas que tienen líquido entre ellas, donde justamente la fuerza, la vibración o la presión deforma, y esa deformación es la que en los canales que vimos recién terminan abriendo esos piezo 2, por ejemplo. No hay solamente piezo 2, pero principalmente piezo 2. Terminan entonces generando la despolarización en esa neurita. ¿Cómo se adapta? La presencia, ¿qué hace? La presencia constante y de igual intensidad, como estas capas que rodean a la neurita, son distintas membranas con líquido, ese líquido recircula y genera que no, a pesar de que esté el estímulo y la deformación, no se genere la apertura de los canales piezo 2. Por lo tanto, aunque esté el estímulo, no se generan potencial local. Ahora, una vez que se sale el estímulo, el mismo cambio genera una onda que también abre los canales piezo 2, por lo tanto, vamos a tener señalizado el inicio y la finalización de ese estímulo. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos comparado este piezo 2, que sería la estructura molecular que hay en esta neurita, y que a su vez tiene una característica particular, que se abre y se inactiva rápidamente. Por lo tanto, también hace que se colabora con este efecto a nivel molecular. A diferencia de, por ejemplo, los TACAN, ¿se acuerdan que habíamos comparado? Que son los que están en las membranas de los nociceptores de mayor umbral, que terminan traduciendo estímulos mecánicos. En este caso, estas estructuras de membrana, fíjense que tienen una activación rápida, pero una desactivación lenta. Por lo tanto, fíjense que van a estar señalizando durante mucho más tiempo la presencia del estímulo. O sea que tenemos mecanismos de las mismas estructuras del receptor y mecanismos que tienen que ver con el nivel molecular de esa traducción. A su vez, ¿se acuerdan que habíamos visto que los mecanismos de transducción que se dan en esas células o en esas terminales sinápticas
esas terminales de las neuritas modifican también la apertura y cierre de esos canales, y también, en el caso de los piezo 2, esa activación o esa cinética de activación es modificada por el voltaje, porque tienen piezas en su estructura que son voltajes sensibles. Por lo tanto, pueden mantenerse más tiempo abiertas dependiendo de la despolarización de esa terminal. Por lo tanto, es una conjunción de mecanismos que hacen que, si bien por eso decimos, nosotros hablamos del extremo tónico-fásico, en el medio tenemos un montón de mecanismos que hacen que sean o de adaptación lenta o que tengan mucha traducción al inicio y vayan disminuyendo. Por eso hablamos de distintos mecanismos de adaptación. Bueno, acá está lo que les estuve diciendo. Si vemos en otros tipos de receptores, típico receptor de la cóclea, por ejemplo, que eran esos otros mecanismos ionotrópicos de esos complejos, también cómo se adaptan, porque se relaja ese resorte que unía el sinocilio con el complejo, del complejo del canal. Por lo tanto, hay ahí también una instancia de adaptación a la misma, al mismo estímulo. También, típico ejemplo de las células, los cilios olfatorios, que cuando veíamos que ese calcio activaba canales y generaba la despolarización, ese mismo aumento de calcio genera activación, por ejemplo, de calcio-calmodulina, que termina activando otros mecanismos de transducción que desensibilizan los canales activados por MP cíclico. O sea que, al mismo tiempo que se está activando y que se genera el potencial local que genera aumento de frecuencia de esa terminal, también al mismo momento se están generando los mecanismos que desensibilizan ese mecanismo de transducción de la señal. Por lo tanto, ese es el momento en que la sensación es de que ya no estamos percibiendo ese olor que percibíamos. O sea que hay un mecanismo, en este caso, totalmente intracelular de adaptación. Por eso cuando vamos viendo los mecanismos de adaptación, cada tipo de transducción o de receptor que traduce información y que tiene capacidad de adaptación es distinto. Entonces, volviendo a las clasificaciones, ¿se acuerdan que habíamos visto las clasificaciones, que siempre hablamos de clasificaciones, que dijimos, ¿qué vimos nosotros esto? Clasificación de los receptores según el tipo de energía, foto, mecano, termo y quimioreceptores, que según la localización o origen del estímulo, telereceptores, cuando el estímulo se generaba a largas distancias, por ejemplo, los conos y bastones. Esteroceptores generalmente son los relacionados con el tacto. Nociceptores, visceroceptores, son los que captan las señales del medio interno. Propioceptores son principalmente los que sensan los cambios de posición del cuerpo, y los nociceptores el daño. O sea que tenemos ahí otro tipo de clasificación. Le agregamos clasificación morfofuncional, que le llaman sensoriales a los que tienen alguna estructura aparte, y neurosensoriales donde tienen la vía integrada. Y por la capacidad de adaptación, fásicos y tónicos. O sea que dependiendo del criterio se pueden clasificar. Pero eso no quiere decir que mezclemos los criterios, porque al mezclar los criterios es cuando empezamos a mezclar la información. Ahora pueden entender para cada criterio, porque las bases de estos criterios son los que estuvimos viendo hasta ahora. En ese camino que dijimos, desde el estímulo, la transducción del estímulo, teníamos, hasta llegar a la percepción, teníamos otro punto básico, que es la transmisión. Y esa transmisión, una de las cosas más importantes que colabora en este camino hacia la percepción, es en localizar el estímulo. Esa localización se da por dos procesos básicos. Uno que se llama principio de línea marcada y otro de somatotopía. Que ustedes ya saben, la somatotopía
lo han estudiado en anatomía, cuando veían el homúnculo sensorial, básicamente estamos hablando de eso, ahora vamos a referirnos más específicamente, y cuando hablamos del principio de línea marcada, habla de segregación de esas vías sensitivas. ¿Qué quiere decir? Este modelito es uno de los pocos que lo grafica bien. ¿Qué quiere decir? Que cada subtipo o esas modalidades que estuvimos viendo, con todo ese trabajo de cómo se traduce, si cada uno tiene capacidad de adaptación, cómo se genera la intensidad de ese estímulo que se sensó, no se puede mezclar. Por lo tanto, eso es lo que se llama principio de línea marcada. Cada uno de ellos, de estos receptores, está acoplado a un tipo de neurona sensitiva que recorre paralelamente y, a su vez, recorre el organismo también respondiendo a la organización corporal, o ese mapa corporal que sería lo que conocemos como somatotopía. Por lo tanto, vamos a tener todos los nociceptores conducidos por una vía, todos los corpúsculos de Pacini vinculados a un tipo de neurona, todos los corpúsculos, los de Meissner vinculados a otro, y que a su vez conforman una unidad funcional donde si el receptor era de adaptación fásica, esa vía también tiene características de adaptación fásica, y si son tónicos, tiene características que facilitan que se siga conduciendo la información de forma tónica. Por eso hablamos que eso permite identificar tanto la modalidad como que el lugar del estímulo, porque esa característica de mapa corporal, que lo reconocemos fácilmente en la corteza con ese homúnculo, en realidad ese mapa está en todas las estructuras donde se va realizando los relevos. Sabemos que no es a escala, porque va a depender de las características de esa información, pero sí sabemos que es plástico. ¿Qué quiere decir? Que el área que ocupa ese mapa, el área corporal en ese mapa, puede modificarse por, entre comillas, el uso de esa área. ¿Con qué tiene que ver entonces el área, esa área que ocupa en ese mapa, cada parte del cuerpo? Principalmente, en el caso del homúnculo sensorial, tiene que ver con lo que llamamos campo receptivo. Campo receptivo, que sería el área que ocupa cada terminal sensorial, en este caso en la piel, por ejemplo. Entonces, a mayor campo receptivo, ¿qué quiere decir? Que una sola neurona sensitiva conduce información sensorial de una gran área de la piel, por lo tanto, la representación o el lugar que ocupa en cada una de esas escalas que hace, ya sea en el tálamo, por ejemplo en la corteza, es menor, porque hay menos aferencias a cada uno de esos lugares. Entonces, tenemos que tener en cuenta el tamaño del campo receptivo, que es lo que debemos hacer. Cada neurona sensitiva, cuando inerva, por ejemplo, la piel, inerva un área de piel que sería justamente lo que llamamos campo receptivo. Y obviamente dijimos, en todo este campo receptivo, si esta es una neurona vinculada a la nocicepción, está señalando o recibiendo señales nociceptivas. Si está vinculada al corpúsculo de Pacini, está traduciendo y conduciendo señales del tacto vinculadas a la presión y a la vibración. Y dependiendo del área que ocupa este campo, a mayor campo, menor representación en ese mapa corporal. Pero ninguna parte del cuerpo deja de tener representación corporal. ¿Con qué función, no función, con qué proceso está vinculado, íntimamente vinculado, este campo receptivo? Con lo que llamamos agudeza sensorial. O sea, esa habilidad de precisar la localización del estímulo. Que los que ya han tenido trabajos prácticos, cuando hicieron el trabajo, la experiencia de discriminación de 2 puntos, justamente es una forma de evaluar la agudeza sensorial. Porque que se está haciendo a través de esa experiencia
justamente el voluntario está identificando, está expresando cuando identifica 2 puntos. Y eso nos está hablando de el tamaño de ¿qué? De ese campo receptivo. Porque si los 2 puntos caen dentro del mismo campo receptivo, de la misma neurona, obviamente se suman esas despolarizaciones, se conducen por una sola neurona y se siente como un solo punto. Entonces, o sea, si ustedes recuerdan la experiencia, se los adelanto a los restos, en la espalda, comparado con el pulpejo del dedo, para que el voluntario identifique 2 puntos, tienen que abrirlo muchos centímetros. Eso quiere decir que que las áreas de esos campos receptivos en la espalda son mucho más grandes que en el pulpejo del dedo. Y eso habla de la agudeza sensorial del pulpejo del dedo y de la agudeza sensorial de la espalda, que es muy distinta. Toda la espalda está inervada, lo que tiene es menos agudeza sensorial, porque la habilidad de localizar los 2 puntos requiere mayor separación de ese compás. Por lo tanto, esa agudeza sensorial, como vimos, está determinada en una parte por ese tamaño de ese campo receptivo, que varía en cada lugar del cuerpo, y esa variación está representada en el homúnculo. También con la densidad de receptores, porque dentro de este campo receptivo hay receptores vinculados a esa modalidad sensitiva. La mayor densidad de receptores generalmente está en el centro del campo y se van disminuyendo la concentración hacia la periferia del campo. Por lo tanto, también esa agudeza sensorial tiene que ver con la densidad de receptores en ese campo receptivo. Sin embargo, recuerden siempre que para sentir 2 puntos, no es que tenemos que estar apretando 2 receptores, sino 2 áreas de campos receptivos distintos. Otra característica estructural que impacta en este proceso de agudeza sensorial es si el sistema de estas neuronas sensitivas es convergente o lineal, y si existe o no inhibición lateral, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué quiere decir que un sistema es convergente? Que si bien puede haber inervación de distintas neuronas en ese mismo campo receptivo, en la primera estación de relevo convergen a una sola neurona. Por lo tanto, por más que el estímulo sea en distintos campos receptivos, se va a censar como un estímulo, porque el sistema es convergente. ¿Dónde podemos observar ese caso de sistema convergente? Cuando analizamos cómo está organizado el sistema olfatorio. Donde, fíjense que acá, estas cilias, estas células olfativas, hacen sinapsis en estos glomérulos, donde convergen varias células olfatorias. Y a su vez, en estas células mitrales también nuevamente convergen, y en cada una de estas convergencias hay procesamiento de la información. Porque siempre que hay una sinapsis, se está procesando esa información. Por lo tanto, en este caso, al ser un sistema convergente, si bien puede estar estimulándose distintas neuronas, termina sintiéndose como la sensación es como si fuera de pobreza en esa agudeza sensorial. Cuando hablamos de lineal, ¿qué quiere decir? Que cada una de las neuronas sensoriales primarias tiene una sola sinapsis y directa con la neurona secundaria. Entonces, en este caso, esos campos, si bien están solapados en el cuerpo, porque siempre hay un pequeño solapamiento de los campos, para justamente no quedan áreas del cuerpo sin sensibilidad, esos campos receptivos están solapados, obviamente que hacia el centro, cada una, hay una gran agudeza, porque fíjense que es 1 a 1 la relación. En la convergencia acá hay 3-1 y acá es 1 a 1, mayor agudeza cuando el sistema es lineal. Ahora, ¿qué pasa cuando, si bien la relación es 1 a 1, hablábamos, ¿se acuerdan? De cuando aumenta la intensidad del estímulo,
y se sobrepasa la capacidad de frecuencia de potenciales de acción, aparece el código de población. Por ejemplo, el código de población sería que si el estímulo está en este campo, se supera la frecuencia de descarga de esta neurona, se comienzan a incorporar. ¿Por qué? Porque la presión es tanta que comienzan a estimularse receptores de estas otras dos neuronas. Eso que nos lleva a pobreza, nuevamente, de agudeza sensorial. Y allí es donde aparece, fíjense, que tenemos acá solapados. Si bien el punto de estimulación es acá, por ese código de población, también se terminan estimulando los otros campos receptivos y las otras neuronas. Esto haría que la agudeza sensorial sea poca. Allí es donde aparece el concepto de inhibición lateral, porque esa inhibición lateral permite seguir manteniendo la agudeza, de la agudeza sensorial, más allá de que se esté traduciendo la mayor intensidad del estímulo. ¿Y cómo se realiza esa inhibición lateral? La palabra se lo está diciendo. ¿Inhibición lateral de quién? De el campo receptivo más estimulado, que tiene colaterales que estimulan interneuronas inhibitorias. Por lo tanto, esas interneuronas inhibitorias inhiben ¿a quiénes? A las neuronas que están siendo estimuladas por el aumento del código de población. Y eso se llama justamente inhibición lateral. Así puede mantenerse la agudeza sensorial. Un paso importante en esta conducción, entonces vimos que la conducción se mantiene por esta relación de línea marcada, por esta relación de identificación de la localización, por el mapa corporal, que representa en cierta forma la agudeza sensorial de cada parte del cuerpo, pero hay que tener en cuenta que en esta conducción también hay otro proceso importante que es la modulación de la información. Porque dijimos, en cada sinapsis hay procesamiento de la información. ¿Por qué? Porque se integra y principalmente hay circuitos locales de integración, por ejemplo a nivel medular, cuando ingresa la información. Fíjense que si bien tenemos ese principio de línea marcada, acá tenemos, siempre hay colaterales, que son las que vimos, por ejemplo, que generan la inhibición lateral, pero también hay colaterales que activan interneuronas que hay en la misma médula, y esas interneuronas generan interacción y modulación, procesando la información a nivel medular. Por lo tanto, esta modulación puede ser que aumente la señalización de la modalidad sensorial o que disminuya. En el caso, por ejemplo, justamente lo que estábamos hablando recién, cuando hablábamos del bulbo olfatorio, donde estas células ciliadas, estas neuronas, ya están integrando en el glomérulo, ¿sí? Y ahí justamente hay procesamiento de la información, donde la neurona de segundo orden ya tiene otra información, debido a que entre ellas también hay interneuronas que integran la información. O sea que eso quiere decir que hay modulación. En algunos casos aumenta la conducción de esa información y en otros casos disminuye la conducción de esa información. No solamente hay interneuronas locales, sino también hay sistemas descendentes que terminan modulando la información, por ejemplo, a nivel medular. Esa modulación descendente, ¿qué quiere decir? Que hay neuronas que provienen de la corteza o del sistema límbico que terminan haciendo sinapsis en estos conjuntos de terminaciones neurales de la médula y modulan, ya sea en forma inhibitoria o excitatoria, la información. Este ejemplo lo vamos a ver cuando veamos nocicepción como caso donde se integra todo lo que estamos viendo ahora.
donde vamos a ver específicamente justamente que hay neuronas, vías descendentes de la corteza del cíngulo, por ejemplo, que liberan, que actúan sobre sistemas modulatorios, como los que vieron ustedes, dopaminérgicos, noradrenérgicos, serotoninérgicos, que terminan impactando ¿en dónde? A nivel medular, y terminan inhibiendo algunos tipos de dolor o aumentando algunas señales de dolor. Eso sería el típico ejemplo de modulación descendente. Obviamente que ahí empieza entonces, ya empezamos a visualizar que este tipo de modulación es lo que va a ser considerado, por ejemplo, en el caso del dolor, lo que llamamos umbral subjetivo. O sea que no hay solamente un umbral molecular que tiene que ver con la apertura, el cierre del canal, sino que al haber una modulación de estructuras superiores sobre las vías aferentes, que impacta sobre la frecuencia de descarga de esas neuronas, pasamos a hablar, sobre todo, por ejemplo, en el dolor, de un umbral subjetivo, o sea que ahí impacta lo psicológico y lo emocional en la vía ascendente sensitiva. Fíjense que entonces estuvimos hablando de este mecanismo de transducción, cuando hablábamos de la decodificación de la modalidad, la intensidad, la duración y la misma localización, correlacionándolo con la transmisión y la modulación, y en este recorrido aparece una estructura que ustedes estudiaron en anatomía, posiblemente estudiaron un poco en histología, no creo, pero en anatomía sí lo han estudiado, que es el tálamo. Y las proyecciones tálamo-corticales. Entonces, cuando hablamos del tálamo, ¿cómo definimos su función? Estación de relevo y procesamiento. Control de entrada y salida de información de la corteza. Fantástico. Es la función. Nuevamente, tenemos que explicar el proceso. Ahora, siempre generalmente terminamos hablando del tálamo, diciendo su función y recordando algunas de sus subdivisiones. Porque ustedes seguramente en anatomía estuvieron estudiando que ese tálamo, esta estructura, tiene a su vez núcleos que tienen relación con distinto tipo de información, ya sea información sensorial, información motora, como grandes divisiones, y justamente es estación de relevo de esa información sensorial y de esa información motora. Y tienen muchos nombres, esos núcleos, que están relacionados con su ubicación o con su función. Y ahí aparece nuevamente una clasificación. Justamente, dependiendo del criterio de clasificación que tomemos, es cómo vamos a identificar esa estructura. Y fíjense que acá aparece un criterio de clasificación desde una perspectiva evolutiva. Porque, ¿se acuerdan que estuvimos la clase pasada hablando de que en la evolución del sistema nervioso es importante tener en cuenta que las estructuras no desaparecen, sino que se van superponiendo. Y en el desarrollo de este sistema nervioso, justamente, también se van superponiendo estructuras, por ejemplo, en el tálamo, en el cerebelo, en el sistema límbico, en la corteza. Y a nivel del tálamo, por eso podemos encontrar lo que se llama arquitálamo, paleotálamo y neotálamo. Conceptos que vamos a repetir dentro de unas clases, por ejemplo, cuando hablemos de cerebelo, vamos a hablar de arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo, que serían como esas capas superpuestas, porque a medida que van apareciendo evolutivamente estructuras por encima de ese tálamo más complejas, el mismo tálamo, como principal estación de relevo y procesamiento de la información sensorial y motora, también va superponiendo capas, al igual que el cerebelo. Obviamente que también podemos relacionar al cerebelo, como dijimos recién, con las conexiones de información específica, multimodal, con la función, si son núcleos motores, sensitivos o asociativos, si han visto en histología, con la citoarquitectura, porque también la constitución o la forma de esas neuronas también cambia en algunos núcleos, y por la ubicación anatomofuncional. Obviamente que
siempre tenemos que identificar de qué parte del tálamo estamos hablando. Para entender el funcionamiento vamos a hablar de algunas de estas partes, porque fíjense que en esta estructura tan pequeña es muy compleja, por lo tanto vamos a hablar solo de algunos núcleos cuando hablemos de cada proceso. Entonces, cuando hablamos de ese tálamo como estación de relevo, tenemos que hablar que es estación de relevo de la información que estuvimos hablando recién, estereoceptiva, propioceptiva también, información que tiene que ver con el oído, con la visión, con los impulsos olfatorios son más directos a la corteza, pero hay una parte a través del sistema amigdalino que llega al tálamo, cosa que vamos a ver cuando hablemos de emociones. O sea que prácticamente toda la información sensorial de distinto origen termina siendo relevo en el tálamo. Y, nuevamente, siempre tener en cuenta que en ese tálamo la información se mantiene segregada por el principio de línea marcada y con la representación del mapa corporal. Ese ordenamiento, exquisito ordenamiento que hay en todo el sistema nervioso sigue estando en el tálamo. Como estación de procesamiento que hay que tener en cuenta, recién vimos como el relevo, que el relevo sigue siendo por mapa corporal y por principio de línea marcada. Y que dependiendo del núcleo es estación de relevo motor, de asociación o sensorial. En el caso como estación de procesamiento, pues dijimos relevamiento, procesamiento, en el tálamo tenemos que identificar dos tipos principales de neuronas. Las locales, que son interneuronas, o sea que están dentro del tálamo, fíjense que tiene una estructura con un árbol dendrítico impresionante, muchas espinas dendríticas, o sea que esto ya, al ver este tipo de neuronas, ya le está diciendo gran integración de la información que arriba. Por lo tanto, esa población de interneuronas locales son las que van a mediar el procesamiento dentro del tálamo de la información que arriba, principalmente modificando los campos receptivos, porque son neuronas GABAérgicas esas interneuronas, por lo tanto van manteniendo entre comillas, esa inhibición lateral de la información, haciendo que la información mantenga ese principio de línea marcada y se mantenga la agudeza sensorial. Ese es el principio básico del procesamiento de la información dentro de cada núcleo talámico. Después tenemos las neuronas principales de proyección, o sea, las que salen del tálamo, son el 75%, y fíjense que son excitatorias, son todas glutamatérgicas. O sea que, ya sea que la estación de relevo sea sensorial, sea asociativo, sea motora, siempre el tálamo va a terminar haciendo una estimulación sobre la estructura a la que arriban esas eferencias talámicas o esas proyecciones talámicas. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vemos, en este caso, fíjense que acá tenemos los distintos núcleos, de dónde recibe información cada núcleo, que recibe información, como dijimos, si hablamos de asociación, recibe mucho del hipocampo, del sistema límbico, de cortezas que tienen que ver con la cognición. Algunos reciben información como globo pálido y cerebelo, motora, otros de las vías aferentes somáticas, pero fíjense que cuando vemos las eferencias, es córtex, 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 córtex. Prácticamente, salvo parte del cuerpo estriado y del mismo tálamo, el 90% de las eferencias tienen que ver con la corteza cerebral. Y ahí está el principal rol cuando hablamos del control de la entrada y salida de la información de la corteza. Fíjense que estuvimos explicando el cómo hablamos de relevo, cómo hablamos de procesamiento, cómo hablamos de control de entrada y salida de información. Cuando analizamos de cerca, acá tendríamos representados los tres principales grupos del tálamo. Tenemos justamente que acá representado las aferencias que llegan al tálamo, esas aferencias subcorticales que estimulan el tálamo. Esta neurona talámica es una neurona
que va a inervar córtico-talámica, dijimos glutamatérgica. Y a su vez llegan a determinada capa, que es la capa 4 del córtex. Ustedes han visto por histología que el córtex, justamente, si no repásenlo, tiene distintos tipos de neuronas y cada una de ellas tiene un tipo de procesamiento de la información. Sabemos que entonces esta neurona talámica, tálamo cortical, es excitatoria. Entonces, vamos a ver que aparece otro rol importante, pues dijimos de entrada a la corteza y de salida. ¿Por qué? Porque de la corteza también hay vías corticotalámicas, ¿ven? Acá está, que salen de la corteza e inervan el tálamo. Son también excitatorias, o sea que hay un circuito tálamo cortical y córtico talámico, que se estimulan mutuamente, neurotransmisión que se libera, glutamato. En este caso, las eferencias salen principalmente de la capa 6 de la corteza. Ahora, aparece esta estructura, que es un núcleo que rodea al tálamo, que se llama núcleo reticular talámico. Y no confundir con sistema reticular, que es lo que estuvieron viendo ustedes en uno de los trabajos prácticos como parte de los sistemas modulatorios. Ese SARA, por ejemplo, no es lo mismo el núcleo reticular que la formación reticular, que es parte de esos sistemas modulatorios difusos y que, por ejemplo, tienen que ver con el SARA. El núcleo reticular talámico termina formando parte de este circuito o loop. ¿Por qué? Porque rodea todo el tálamo y es estimulado por colaterales de esas dos neuronas que vimos recién. Por las tálamo corticales, ven esta que sale, que es tálamo cortical, ven que tiene acá una colateral que estimula. Pero a su vez también la córtico-talámica tiene una colateral que estimula. O sea que las neuronas de este núcleo reticular son estimuladas tanto por la información que va a la corteza como la que vuelve de la corteza hacia el tálamo. Ahora, ¿qué característica tiene esta neurona? Que es inhibitoria. O sea que el núcleo reticular talámico, que proyecta hacia las distintas partes del tálamo, proyecta neuronas inhibitorias. Por lo tanto, justamente por eso se llama loop excitatorio inhibitorio. ¿Por qué? Porque entre comillas, eso que a veces se dice, el tálamo es el filtro de la información, regula la información, en realidad es el tálamo, junto con el núcleo reticular talámico, lo que conforma parte de esta forma en que se regula la información que ingresa y la información que egresa de la corteza cerebral. Gracias a esta, cuanto más información o más actividad, más potenciales se generen en estas neuronas, mayor va a ser la intensidad de esta sinapsis, mayor la inhibición sobre el mismo origen del circuito. O sea que sería como un mecanismo de retroalimentación para mantener en niveles adecuados la excitabilidad de las neuronas corticales. Estos circuitos son las bases del electroencefalograma y tienen que ver justamente con los fenómenos rítmicos oscilatorios que se registran en ese electroencefalograma y que tienen relación con el proceso de vigilia-sueño y con el proceso de atención selectiva. Fíjense, cuando nosotros registramos los potenciales de membrana de este circuito, que acá está nuevamente modelizado, acá tenemos la neurona reticular, que es inhibitoria principalmente sobre el tálamo, tenemos la tálamo cortical, que estimula, la córtico-talámica, que estimula, que vemos que justamente las neuronas de ese núcleo reticular son las que están siempre estimuladas, pero cuando vemos la frecuencia de descarga de las vías tálamo-cortical y de la neurona piramidal, que sería la córtico-talámica, fíjense que está disminuida su frecuencia de descarga. ¿Por qué? Porque existe este loop excitatorio inhibitorio, que está justamente controlando esos ritmos oscilatorios. Y recuerden que
todas estas estructuras, las tres, la corteza, el tálamo y el núcleo reticular talámico, va a recibir inervación del SARA, que es lo que estuvieron estudiando ustedes los otros días en el trabajo práctico. Y ese SARA es justamente cuando hablamos de estados de conciencia, es lo que permite un nivel de conciencia, de registro de la información y de expresión de las conductas. Estos conceptos que están acá en mayúscula y subrayados, vigilia, sueño, atención selectiva y los estados de conciencia, son justamente importantes para que recuerden, porque los vamos a vincular este loop excitatorio inhibitorio cuando veamos estados de conciencia, cuando veamos vigilia, sueño y atención selectiva, que es todo parte de justamente cómo la corteza cerebral está en capacidad de sensibilizada para recibir información y generar actos motores. Bueno, entonces llegamos a la corteza cerebral, donde justamente relacionamos a la percepción con procesos que se dan a nivel cortical. Pero tenemos que entonces ahí comenzar a, porque a veces uno siempre, yo mismo cuando estoy hablando me estoy corrigiendo, percepción, sensación, porque no son exactamente lo mismo a nivel neurofisiológico o neurocognitivo. Cuando hablamos de sensación, hablamos obviamente de una construcción sensorial, o sea que es información que llega a la corteza, pues hablamos de construcción, se genera a nivel cortical, pero solamente se construyen las características objetivas del estímulo. Todos estos procesos que vimos, desde la transducción, la transmisión, la modulación, entre comillas, el relevamiento y procesamiento talámico y la inervación del área cortical adecuada, permite construir cada una de las sensaciones vinculada a cada modalidad sensitiva. Cuando hablamos de tacto, hablamos de visión, olfacción, gusto. O sea, ahí estamos hablando de sensaciones. Construcción sensorial objetiva. Llega a la corteza y se procesa en la corteza la información de cada tipo de estímulo. Pero en esa corteza también se da otro proceso, que es el de integración sensorial. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sabor, sencillamente, ya justamente hay una integración. Por ejemplo, se integran las cualidades o las sensaciones del gusto y del olfato. Por lo tanto, hay otro proceso entre medio, entre lo que llamamos sensación y lo que denominamos percepción, que ya lo habíamos definido la clase pasada como un proceso cognitivo. Nuevamente, son 3 procesos corticales los que estamos hablando, de construcción, pero en esa percepción ya estamos acoplando toda la información que se construyó como sensación, se acopla a la historia de cada individuo, porque se acopla a la subjetividad de cada persona. Por lo tanto, el reconocimiento, la interpretación de cada una de esas sensaciones tiene que ver, y el significado que le otorga a cada persona tiene que ver con una construcción individual de cada uno. Y eso es lo que es la percepción. Por eso tenemos que separar los procesos corticales en estos 3. Cómo se construye la sensación, cómo se integran esas sensaciones y cómo se construye la percepción. Entonces, para que nos quede claro qué es la percepción, obviamente que nosotros lo dividimos neurofisiológicamente, pero como proceso cognitivo es difícil separarlo, porque constantemente estamos construyendo la realidad a partir de nuestras propias ideas y nuestra propia historia. Siempre tenemos que tener en cuenta que comienza en el estímulo sensorial, se integran las sensaciones, y la interpretación y reconstrucción de eso, a partir de la historia de cada individuo, es lo que llamamos percepción. Y es lo que habíamos estado viendo un poquito cuando hablábamos de cómo procesa la información el cerebro, la clase pasada, donde lo que uno observa en cada imagen, pues justamente la percepción visual fue la primera que se estudió, y que se aplicó en las neurociencias, se aplicó en la psicología, en la neuropsicología, es la interpretación justamente de una serie de líneas, cómo y qué interpreta cada persona
justamente se constituye en la percepción visual de ese evento. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo algunas imágenes en la clase pasada, donde cada uno, acá algunos ven un caballo, acá ven un sapo, pero resulta que si lo ven de costado, vuelven a ver esta imagen? O sea que lo que primero identificamos, en el fondo, tiene que ver con nuestra historia personal. Pues se acuerdan que lo habíamos relacionado con que si bien son puntos y blancos, el cerebro tiende a hacer que, a unir esos puntos y generar una imagen de acuerdo a la historia previa, de acuerdo al conocimiento previo. Y se acuerdan que utilizaba lo que llamábamos un tipo de procesamiento cognitivo que tenía que ver con las predicciones en esa interpretación, sobre todo cuando los estímulos son ambiguos, y esa interpretación tiene que ver directamente justamente con la percepción. Y habíamos dado estos ejemplos, ¿se acuerdan? Que ustedes mismos habían visto, que acá veían una ensaladera y acá veían una mujer, pero dependía, o un nativo justamente, dependía de dónde provenías, podías ver un esquimal, y en este caso dependía de tu conocimiento de arte, veías una obra muy conocida de Archimboldo, dada vuelta. O sea que, justamente, uno interpreta primeramente de acuerdo a sus conocimientos previos, a su historia previa, a sus emociones, a su memoria. Eso básicamente es la percepción. Por eso la percepción se define como que no es una copia de la realidad. O sea, que eso quiere decir que hay tantas realidades como personas estamos hablando. Es una construcción creada por cada individuo, y esa construcción tiene origen biológico y tiene origen cultural. Por eso la construcción de esa percepción está muy influenciada por la sociedad en la que vivimos, por las pautas con las que se modelan esas construcciones en cada sociedad. O sea que justamente es lo más cercano que podemos identificar con esto, esta concepción del organismo como, ¿se acuerdan? Lo biológico, lo psicológico y lo cultural. Justamente la construcción de la percepción es el ejemplo paradigmático de esa concepción. Entonces, esa percepción, como se termina de construir en esa corteza, va a incorporar e integrar información del pasado, de lo que está pasando, pero lo está interpretando con lo que pasó antes, porque está interpretándolo con nuestra historia. Por eso hablábamos del procesamiento predictivo. Acá, ¿qué les está representando? Que escuchamos un ruido afuera, dependiendo de nuestra historia, lo vamos a relacionar con que hay viento, vivimos en la Patagonia, y si vivimos en el conurbano bonaerense, posiblemente lo relacionamos con que nos están golpeando alguna ventana porque están queriendo entrar a robarnos. Fíjense que eso es un ejemplo muy directo de ese procesamiento predictivo, de la percepción de la situación que se construye en ese momento a partir de ese procesamiento predictivo. Eso también influye en ¿qué? En las opciones de acción. Esa percepción del objeto o la percepción de la situación también se constituye en el primer paso a cómo vamos a actuar. Esta imagen también representa eso. Dependiendo de la historia individual de cada uno, es el ejemplo, ejemplifica lo que se va a hacer con ese objeto. Y eso habla de que a partir de justamente de ese procesamiento predictivo, de esa construcción de esa percepción, se empieza la vinculación con las posibilidades de acción. Eso quiere decir con las conductas. Ahí está justamente relacionado todo. Recuerden esto que hablamos de posibilidades de acción cuando hablamos de conductas. Bien, entonces, cuando hablamos de percepción, fíjense que no hablamos solamente de las modalidades sensoriales, hablamos del impacto de la emoción, del impacto del conocimiento, de la memoria, de la atención, del procesamiento simbólico, o sea, de que lo que nosotros le otorgamos a cada característica del objeto, o sea que tiene múltiples
interacciones la construcción de esa percepción. Pero vamos a empezar a describir un poquitito, fíjense que ya hablamos de cómo se recoge la información, ya sea del entorno del medio interno, hablamos un poco de cómo se procesa en esa conducción, modulación. Nos falta pensar en cómo se reconstruye en esa corteza. Por eso hablamos de la representación de la información y el procesamiento cortical. Último tema. Entonces, cuando hablamos, volvemos a relacionarlo con cosas de la clase pasada. Cuando hablamos de ese procesamiento cortical, ¿se acuerdan que generalmente los libros hablan de estereocepción e interocepción? Nosotros aplicamos la palabra viscerocepción o receptores homeostáticos cuando hablamos de las señales del medio interno, y dejamos el término interocepción para la integración de ambas percepciones. Entonces, esto lo vimos la clase pasada. Desde una visión estructural, nosotros vamos a hablar de sistema sensorial, divisiones somáticas, sentidos, visión vegetativa, y desde una visión funcional hablamos de percepción, o sea, de cómo se construye la información estereoceptiva, la propioceptiva, lo que tiene que ver con los sentidos especiales y las vísceras. Y la integración de todas estas percepciones sería el sentido ampliado de interocepción, que es lo que ahora más se está pasando del sentido de interocepción de víscera, sinónimo de víscera, a interocepción de construcción global de percepción del cuerpo en el mundo. Obviamente que todas esas funciones se dan a nivel cortical, en los circuitos corticales, neocorticales, y se da a través de un montón de procesos. Algunos en la corteza somatosensorial, que recibe la estereocepción y la propiocepción. Después tenemos también la corteza límbica y paralímbica, que también recibe mucha información visceral y correlaciona con las emociones y la memoria, y en la corteza específica vinculada a cada sentido especial. O sea que las distintas partes de la corteza procesan e integran esa información de distintas formas. Y vamos a ver entonces algunos ejemplos. Obviamente que la información llega a la corteza, como dijimos, siguiendo el principio de línea marcada y el mapa corporal. Y ustedes en anatomía, por eso no vamos a entrar en detalle, saben que las principales vías por las que llega la información somatosensitiva, hablamos de la vía dorsal y el sistema anterolateral, y que tienen distintas características cada uno. Cuando hablamos del dorsal o lemniscal, que es muy rápido, alta discriminación y alta localización. Y principalmente la información, esa línea marcada, es la información propioceptiva consciente, porque la propioceptiva inconsciente llega al cerebelo y lo vamos a trabajar cuando veamos control motor, y el tacto epicrítico. Y en el sistema anterolateral, vía espinotalámica, mucho más lenta en su conducción, tiene que ver con esa unidad receptor-vía sensorial, que el subtipo de vía de neurona que lleva la información es distinta. Van a tener que volver a revisar nervios, el TP de nervio del sistema nervioso del año pasado. Pobre precisión, que tiene que ver, si hablamos de precisión o localización, tiene que ver con esa agudeza sensorial, por lo tanto generalmente van a tener campos receptivos más amplios, no tiene inhibición lateral, o sea, todos esos conceptos que hablamos de la agudeza sensorial, es lo que habla de alta localización o pobre localización, y la información principalmente es el tacto grueso o protopático, el dolor y la temperatura. O sea que, fíjense que esto que hablamos de cómo llega la información ya también nos está determinando todo el procesamiento que vimos antes del receptor, la vía, la modulación. Algunas de las características que aparecen en los libros, como la discriminación, la localización y la velocidad, están determinadas por el procesamiento previo a lo que llega a la corteza. ¿Cómo? Volvemos a pensar en cómo se procesa y reconstruye. Si hablamos de la somatosensorial, saben ustedes de anatomía, toda esta inervación llega a el área somatosensorial S1,
Si hablamos de la visión o de la audición, a las áreas unimodales principales, cuando hablamos de la visión occipital, por ejemplo, la B1, acá vamos a dar el ejemplo de S1 por somatosensorial. Esa región somatosensorial, esa inervación llega al el área 3B específicamente, o sea, esa S1 tiene distintas áreas que va a procesar de distintas formas la información. 3B recibe una información cruda, recibe una información de las aferencias directamente talámicas, de BPM y BPL talámico, obviamente organizada, línea marcada, mapa corporal. Entonces acá que tenemos representado, que dependiendo cada dedo del cuerpo llega al lugar del mapa corporal, dedo del cuerpo. Pero a su vez la información que proviene de cada subtipo de receptor también está separada en las columnas que constituyen esa corteza. Entonces acá tenemos, fíjense que acá está modelizado amplio área, poca área de campo receptivo. Nos está hablando de distintas modalidades sensoriales según el campo receptivo. Por lo tanto, fíjense que llega organizada, muy organizada la información a cada una de las columnas que repasan en histología, cómo están compuestas esas columnas, nuevamente esas capas de la corteza cerebral, y en cada una de las columnas entonces va a llegar específicamente la información de cada tipo de receptor. Y se acuerdan que RA, SA eran, ¿se acuerdan? Receptores de adaptación rápida o que no se adaptan. Y receptores que están en la superficie o que están en la profundidad de la piel. Si lo traducimos, cuando vemos el corte de piel, teníamos, ¿se acuerdan? Los corpúsculos de Pacini, por ejemplo, son más profundos, y cuando vemos acá el corpúsculo de Pacini, tiene una gran área, son grandes primero, los corpúsculos de Pacini son grandes, tienen 2-3 milímetros, ¿sí? Y el área de inervación de cada una de las neuronas, el campo receptivo, es muy grande. En cambio, fíjense, cuando vemos los de Merkel, que tienen adaptación lenta, fíjense que los campos receptivos son muy pequeños, igual que los de Meissner. Por lo tanto, la información de cada uno de ellos llega a cada columna de esa corteza por separado. Si bien todas tienen que ver con el tacto, llegan por separado, porque están dando distinta información cada uno de ellos. Por su estructura y por su capacidad de adaptación, están dando cada uno información distinta del objeto, por ejemplo, que se está tocando. Y esa información se integra en la corteza. Por ejemplo, si tenemos adaptación lenta y rápida, y tenemos la frecuencia, o sea, si las ondas que los estimulan son de alta frecuencia o de baja frecuencia. O sea que la vibración, porque por ejemplo cuando pasamos la mano sobre una superficie rugosa, en el fondo lo que se está sensando son la frecuencia de vibración que se genera al pasar la mano por esa superficie rugosa. Por eso hablamos de frecuencia, de alta frecuencia o de baja frecuencia, de esas ondas que se generan. Y eso es lo que sensan, más allá de algunos la presión y otros la distensión, los sensores, los mecanosensores de la piel. Por lo tanto, cuando tienen adaptación lenta, están integrando principalmente o informando espacialmente la presión sostenida. En cambio, esa adaptación rápida de cuando entra y sale, que sería la onda, está informando el movimiento a través de esos receptores. Por lo tanto, el patrón de activación combinado de estas columnas en la corteza genera información global de lo que se está tocando. Se integran en la corteza de información espacial, dada principalmente por los de Merkel y Ruffini, con la integración de Meissner y Pacini, que da información temporal de lo que está pasando, y así se informa textura y bordes del objeto, por ejemplo, que se está tocando. O sea que la combinación de
la información de los 4 receptores es lo que da información objetiva o sensación del tacto cuando tocamos algo. Por otro lado, cuando tocamos algo, los dedos de la mano se están moviendo, las articulaciones, los músculos. Esa es información propioceptiva, que es muy importante para poder definir el objeto que se está tocando. Y esa información, que viene de los propioceptores, no llega a 3B, llega a 3A. Y ahí se integra la información propioceptiva de los distintos receptores propioceptivos. Esos receptores propioceptivos están en los usos neuromusculares, en los órganos tendinosos, que seguramente ustedes estudiaron cuando vieron músculo o cuando vieron receptores sensoriales en histología. Si no, los vamos a repasar cuando veamos músculo y contracción muscular, en las mismas articulaciones, en el tejido subcutáneo de la piel y de la mano. Fíjense, los corpúsculos de Pacini funcionan tanto como sensores de vibración del tacto, como propioceptores. Por lo tanto, la información va a llegar a 3B y a 3A. Esa información que proviene de músculos, articulaciones y el mismo tejido subcutáneo de Pacini, por ejemplo, como propioceptor, se integra en 3A. Y esa información va a estar dando idea de en qué estado de contracción o de relajación está cada músculo, lo cual nos va a dar idea de, por ejemplo, la apertura y cierre de la mano, lo que nos va a estar dando idea del tamaño del objeto que estamos sosteniendo. O sea que esa información es muy importante para la construcción de la sensación. Y cada tipo de propioceptor también tiene una capacidad de adaptación distinta y esas modalidades se integran en 3A. Por lo tanto, tenemos propioceptiva en 3A, o sea, propioceptiva cruda que llega a 3A y se integra, propioceptiva del tacto cruda que llega a 3B y se integra. Ahora, en 3B, fíjense que acá tenemos 3A, propioceptiva, 3B, del sentido del tacto, y la información que se procesó en 3B pasa a otra área de S1 que es la 1 y la 2. Por lo tanto, tenemos 2 niveles más de procesamiento. El área 1, que también recibe información constantemente del tacto fino y la vibración, reconstruye esa textura que se comenzó a procesar en 3B y da mayor contorno al objeto que estamos manipulando. Cuando esa información pasa al área 2 de S1, fíjense con qué información se une, con la información propioceptiva. Entonces allí se termina de construir la tridimensión del objeto, cuando se une la información del tacto con la información propioceptiva. Por lo tanto, ahí tenemos idea del tamaño, del peso y de la forma. En esa sensación táctil y de forma del objeto, de conocimiento de un objeto que estamos manipulando sin la visión, se termina de construir en esa área 2 de S1. Y eso sería lo que podemos definir como una sensación. Ahora, tenemos otra área somatosensorial, que es S2, que ustedes deben haber estudiado en anatomía, que integra otros aspectos de esa misma sensación. Esas áreas secundarias son unimodales también. ¿Por qué? Porque ahí se termina de unir la información bilateral, porque se acuerdan que la información se cruza, pero se vuelven a unir esa información en esta S2 porque recibe información bilateral de S1 y de los núcleos talámicos. Por lo tanto, ahí se termina de reconstruir la información de este objeto. Y esa información de S1 y de S2 termina llegando a esta área, fíjense que está al lado de S1, que es el área 5 y 7, que se llama corteza parietal posterior. Y es un área ya de integración somatosensorial, porque va a recibir lo procesado en S1 y lo procesado en S2
y vuelve a reconstruir la información sensorial. Y va a terminar dando idea de la ubicación en el espacio, por ejemplo, de ese objeto, y justamente es la principal referencia porque allí también va a terminar llegando información que va a permitir ubicar en coordenadas espaciales, y vamos a ver que esto es muy importante para eso que vimos antes de la percepción, de que ya se está construyendo la intención de acción. Bueno, esta información que se integra en la corteza parietal posterior va a terminar dando información a la futura actividad motora porque organiza la acción orientada a objetos. Nuevamente tenemos que recordar de esta área parietal posterior como importante en la generación del plan motor. Igual que acá, fíjense que la información propioceptiva, que es cruda, que se procesa en 3A, ¿a dónde va a terminar? En el área 4, que es en el área motora. O sea que ya vamos viendo que hay una integración sensorio-motora, que si bien en los libros las estudiamos por separado, que decimos lo sensorial va por acá, lo motor para allá, constantemente la información sensorial ya está dando información a las pautas de acción motoras. Por último, tenemos otra área importante, que es el área parieto-temporo-occipital, que ya hablamos de un área de asociación de convergencia polimodal. ¿Por qué? Porque en esta área se van a asociar la construcción de ese objeto y se vincula con lo auditivo y con lo visual, por eso es polimodal. Se termina de localizar el objeto en el espacio, en relación al propio cuerpo, en relación al lenguaje, si estamos leyendo, al origen de la música, si estamos oyendo música, si ahí se termina de construir la situación y ya entonces se está reconstituyendo, fíjense, la información sensorial constantemente y se van acoplando, se van sumando información para construir esta percepción. Y el área parieto-temporo-occipital también va a tener íntima relación con las áreas cognitivas y límbicas. Por lo tanto, fíjense que ya hablamos de cómo se construye esa primera información de la sensación, cómo se va integrando. Nos falta interpretar cómo se termina de construir esa percepción, pero para poder interpretarlo tenemos que conocer justamente dónde se construyen los elementos subjetivos, o sea, cognición y emoción. Por lo tanto, eso lo vamos a ver la clase que viene. Para terminar de construir esta percepción, vamos a estudiar un poco la construcción de las emociones y cómo se relacionan y se integran con la cognición. Para entonces ahí terminar de entender que es una percepción integrado con la interocepción. Bien, hasta aquí hemos llegado hoy. Y ya les adelanté el próximo capítulo. Bien. Fíjense entonces que vamos haciendo como un recorrido, pero siempre vamos ya vinculando, porque como les decimos esto de ir seccionando al cuerpo para entender las funciones, a veces nos quita lo rico de entender los procesos de cómo funciona. Entonces, fíjense que constantemente vamos dando links y recordando esto se vincula, es parte del proceso. Así que la clase que viene seguimos con cómo funciona el sistema emocional, cómo se relaciona con la cognición para terminar de construir la percepción. Y ya después engancharlo a la generación de la acción. Si funciona PEDCO, subo el teórico. No, sí, les dije, acá termina. Siempre les voy dando el adelanto para que vean hacia dónde seguimos, porque si no parecen los teóricos desconectados, y en el sistema nervioso lo peor que les puede pasar es tener desconexión, porque no hay nada desconectado en el sistema nervioso. Por más que recortemos, está todo conectado. Así que seguimos en el próximo teórico. Bien,
No sé si hay alguna otra duda, no sé si... bueno, siguen hablando de Perco y Perco y Perco. Bueno, esperemos que ahora por lo menos me dé tiempo de subirlas el teórico y a ustedes de bajarlo. Y bueno, chicos, el lunes, y si ahora tenemos tiempo, durante el fin de semana sigue funcionando, les subimos los grupos, los temas, y el lunes nos juntamos a hablar de eso, de cómo organizarse, de cómo presentar los temas, y todas las dudas que les surjan de leer lo que les vamos a poner del trabajo en grupo. No sé, Celi, si querías agregar algo. No, muy bien. Mucho Bien. más no hay para decir. Veamos cómo funciona el fin de semana. Yo no Exactamente. puedo entrar, por ejemplo, me saca el error ese que tuvo María José y otro Ah, compañero, ahora me lo saca a mí, así que sí. no sé si Así que con el tiempo después sí, desaparece. como dijimos, el lunes vemos si funcionó Perco, si no ahí, ustedes nos pasan los contactos de algunos de ustedes y a través de los ayudantes alumnos les hacemos llegar todo el material. Así que no se hagan Eso. problemas. Si el lunes no funciona Perco, encontramos Vamos la por otro solución. camino. Bien, Así que bueno chicos, muy bien. siendo viernes, 8 de la noche, los liberamos. Cuídense. Bueno, Nos bien. vemos el lunes. A ver si llega a entrar Sil. Oh, se me... Muy bien, muy lindo estuvo. Bien, sí, al menos ya que vaya integrando en cada... Sí, sí, pues si no, viste, es como que... Pero bueno,